en la armadura del Espíritu, porque es nuestra coraza. ¿Sabes lo que es una coraza? Es la armadura. Con una armadura no te penetran las flechas, te rebotan, ¿no? Trata de penetrar una coraza con una flecha, no penetra la coraza. Pero trata de meterle una espada a una coraza, no penetra. La coraza de la justicia es la protección divina. ¿Y cómo es que lo tienes? Haciendo justicia, te dice Isaías 58. Qué bonito, ¿no? Ahora entiendes por qué no estás muerto. Yo escapé una triple emboscada una noche, 1 de mayo del año pasado. Triple emboscada. Pusieron 2 grandes piedras, más grandes que en la carretera. Y después pusieron troncos atravesados y lo pude. Por un lado izquierdo, por el derecho. Y después un árbol completo, que por lo menos 40 personas tuvieron que haber estado ahí para mover ese carro. Porque yo entré en esa carretera sin salida y salí en 10 minutos. ¿Cómo van a hacer para talar un árbol en 10 minutos y moverlo y ponerlo en medio de la carretera? Y cuando yo venía, yo sabía que quería matarme, porque la señora, la madre de la hija, que yo le di jalón a su casa, porque ya era tarde, era un culto que habíamos salido a las 9 de la noche. Era oscuro. Ahí no hay luz. Y ella salió a decir: hermano Fausto, lo van a matar. Lo van a matar, yo no quiero que lo maten. Y le dije: hermanita, no se preocupe por mí, el Señor me protege. Y yo venía de vuelta alabando al Señor, adorando a Jesús en mi cama, en aquel entonces que todavía lo tenía. Y vi las piedras. Y yo alabando al Señor me fui por la izquierda. Y vi los troncos, y alabando al Señor me fui por la derecha. Y vi el árbol, y yo solo cerré mis ojos. No me preguntes cómo lo ves a mi vida. Sinceramente no recuerdo si atravesé el árbol, o si pasé por debajo, o si pasé por encima. Y todo ese trayecto, que era como cualquier 50 metros, piedras. Porque trataron de romper los vidrios de mi carro para sacarme de mi carro, matarme y desaparecerme. Ahí en la montaña, donde no hay policía, donde tiran tu carro a un barranco y nadie te encuentra. Eso es lo que hacen los indígenas. Te hacen una emboscada y te desaparecen. Y no hay quien pueda investigar eso porque no hay recursos, no hay ministerio público arriba. Solo hay 2 policías para 20 municipios o 20 poblados. Mi justicia me protegió. Y fue tanto el impacto de estos hermanos, de estos hombres, que no son hermanos en Cristo, que al día siguiente me mandaron a decir que estaban asombrados de cómo yo había sobrevivido a eso. Pero de que si no me podían matar a mí, iban a matar a los niños de todos los que se congregaban conmigo. 15 familias. Entonces cuando vi que ya no se trataba de mí y que había vidas de por medio, yo empaqué, dejé lo que pude. Dejé todo allá, empaqué lo que pude, lo que pudimos meter en el carro y nos venimos a Tegucigalpa. Allá dejé todo. Allá dejé todo. Mis camas, mis estufas, mis muebles, todo. Y después ya no había nada, todo lo sacaron. Eso es lo que un hombre de Dios tiene que sufrir cuando predica la justicia. Que todo el mundo se te viene en contra, te quieren matar. Igual que los profetas. ¿No te leí que eso fue lo que dijo Jesús? Bástale que al siervo sea igual a su amo. Si a mí me persiguieron, a vosotros también. Bienaventurados los que padecéis persecución por causa de la justicia, porque es por la justicia que vas a ser odiado y perseguido. Muy bien. Vámonos ahora a Romanos 5:21. 9. La justicia es lo que te sostiene la gracia, porque muchos cristianos hoy en día están aferrados a la gracia. Hermano Fausto, es por gracia, no por obras. Es por fe, no por obras. Exactamente, pero la fe es la justicia, ¿sí o no? Te lo acabo de leer. Te acabo de decir que la justicia es la fe, porque dice la palabra: el justo por su fe vivirá. Porque la fe es actuar conforme a lo que Dios te dice en tu palabra y tú obedeces sin cuestionar. Porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Verdad que sí? La fe sin obras es muerta. Entonces tu fe tiene que ir con obras para que tú puedas decir que es fe, que vive.
La fe que te salva es fe con obras. No puedes tener fe sin hacer obras, porque la fe es actuar, es acción. Muy bien, sigamos. Romanos 5:21. Mira lo que dice. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que la gracia se sostiene por tu justicia. Es cierto que por gracia somos salvos, no merecemos la salvación. Merecemos estar muertos. Desde Éxodo 32 merecíamos la muerte. Pero vino Jesús y Él pagó el precio por nuestra traición. Él fue el que cumplió la condena de muerte del pacto que hizo con Abraham en Génesis 18, cuando partió los animales. Y Dios le dijo: muy bien, ¿quieres una garantía? Hagamos una garantía. Ve y tráeme 3 animales, pártelos en mitad. Hay un precio de muerte. El que rompe este pacto muere. Y Abraham no lo rompió. Sus hijos, 430 años después, en Éxodo 32, en el becerro de oro, rompieron el pacto. Y entonces Jesús viene y Él cumple la condena de muerte por ese pacto. Y entonces, esa es la gracia. ¿Qué más quieres? Jesús vino a morir para que tú sigas pecando y rompiendo el pacto. No creo. Ahora a ti te toca hacer la justicia, volver a la justicia que Él predicó, al pacto original que Él estableció. Entonces, si tú no haces tu justicia, no hay gracia. Así que un pilar de fe y un pilar de justicia hacen el techo de la gracia que te cubre. ¿Qué tal eso? Romanos 5:9 dice, ahí mismo: pues mucho más. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que fuimos justificados por su sangre, porque el pacto se ratificó con su sangre. Muy bien, ahora vamos al 10. La justicia es la sabiduría de Dios. Proverbios 2, versículos 6 al 9. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, que es lo mismo que justos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es tu protección también. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás la justicia, el juicio, la equidad y todo el buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades y que dejan los caminos derechos por andar en sendas de tinieblas. La justicia es la sabiduría de Dios, y Él es el que te la da. La justicia es el galardón. Daniel 12:3. Mira qué bonito esto. Mira qué promesa la que te dice Daniel aquí. Y si no sabes quién es Daniel, era un profeta también. Y mira cómo todo se confirma aquí. Daniel 12:3. Los entendidos, o sea, los sabios, los inteligentes, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo qué? Como las estrellas a la perpetua eternidad. ¿Qué fue lo que le prometió Jesús a Abraham? Ven, esa es la revelación que yo te quería decir. Más de lo que tú te imaginas, le dijo Jesús a Abraham. Porque Jesús no es como tú y yo que vivimos acá. Jesús viene de allá y ve todo en múltiples dimensiones. Y le dice: ven, Abraham,
te voy a enseñar, sal conmigo y me enseña las estrellas. Así será tu descendencia, como las estrellas. Ya no solamente se refería a los números, se refería a la gloria angelical, la gloria celestial que nos espera. ¿Por qué? Porque predicamos ¿qué cosa? La justicia. Y si la predicamos, la practicamos, es obvio. Nos convertimos en pregoneros de justicia. La justicia es nuestra identidad como hijos de Dios. 1 Juan 3, 7 a 10. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Pues entonces, la justicia es tu identidad. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto pareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, que es Cristo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo o a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿De qué está hablando? Desde Moisés y los profetas. Ámense unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Esa es la ley real. La ley para los reyes. Ya te la voy a enseñar. Muy bien. La justicia es el reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Así que la justicia es el reino. 14. La justicia es el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. 1 Corintios 1, 21. El Evangelio es de justicia, del reino de los cielos. Por eso cuando dice Jesús, y este Evangelio del reino será predicado. Y tú ya sabes de qué reino es. Del reino de justicia. El reino de Dios es un reino de justicia. 1 Corintios 1, 21 dice, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿y qué es la sabiduría de Dios? La justicia de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque la sabiduría del mundo era otra cosa. Doctrinas, teologías, sacrificios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? La predicación. Pero no te especifica de qué, ¿no? Es de la predicación de la piedad y la justicia. No del Evangelio, solo porque es el Evangelio. Por eso no dice por la locura del Evangelio. No dice eso, ¿verdad? Dice por la locura de la predicación. Y ya vas a entender qué significa predicación. Ya vas a ver. Muy bien. Último. Justicia es el sacerdocio. Y para eso empezamos a predicar el sacerdocio. La justicia es el sacerdocio. Vete a Hebreos 7 y empezamos. Muy bien, ahora sí arrancamos. Aquí está el sacerdocio. Tú tienes que leer Hebreos 7, 8, 9 y 10 para entender todo lo que es el sacerdocio de justicia. Y Pablo lo escribe en Hebreos. El problema es que nadie lee Hebreos. Es una yuxtaposición de los dos sacerdocios. El sacerdocio aarónico y el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec, hermano Fausto? Muy bien. Dice Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué significa rey de Salem? Rey de paz. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Ahorita vamos a ir a ver esa derrota de qué reyes habla. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y también Rey de Salem, o sea, Rey de Paz. Esto es Rey de Paz, porque Jerusalén significa ciudad de paz.
Y Melech Shalom significa rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso es lo que está diciendo. En la Biblia no habla quién es el padre de Melquisedec, ni quiénes fueron sus hijos. Ya te voy a explicar por qué. No significa que era un ser eterno, celestial. No, eso es lo que interpretan los teólogos. Algunos dicen que será Cristo. No, es un predecesor de Cristo. Es una imagen de espejo de Cristo. Es como un anuncio de Cristo que vendría y tomaría el sacerdocio eterno que es este. Sin principio, sin final, sacerdote para siempre. Y después dice, versículo 5. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era el sacerdote Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das los diezmos a alguien, estás mostrándole honra, como que si eres superior a ti, espiritualmente. ¿Entiendes? El menor le da diezmos al mayor, que tiene más conocimiento, porque se está sometiendo a él en enseñanza. Entonces la oveja le da de su lana al pastor. Entonces dice aquí después, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, el sacerdocio arónico, que fue establecido por medio de la ley de Moisés, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los mismos lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? ¿Leví, el sacerdote que venía después, o Abraham? Abraham tenía la promesa. A Abraham le fue hecho el pacto. Por tanto, Abraham es muy por encima de Leví. Leví ni siquiera había nacido. Y aún así Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y si Leví todavía estaba en los lomos de Abraham, o sea, en sus testículos, que todavía no habían salido del semen para convertirse en las generaciones posteriores, 430 años después, ¿quién es mayor? ¿Melquisedec o Aarón y Leví? Melquisedec. Eso es lo que te está diciendo. Por tanto, el sacerdocio levítico arónico nunca es por encima del sacerdocio de Jesús, que es conforme al orden de Melquisedec. Y ya te lo voy a explicar. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, Jesús. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Aarón y Leví, que reciben los diezmos. Porque, o sea, Leví y Abraham, por medio de que todavía estaban adentro de Abraham, Leví y Aarón, que todavía estaban adentro de Abraham, le dieron los diezmos a Melquisedec, lo reconocieron como mayor. Eso es lo que está diciendo aquí. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley de Moisés, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, escuchen bien eso, se cambió el sacerdocio. Ya no hay necesidad entonces de que también, necesario es que haya también un cambio de la ley. Y esto fue lo que Jesús hizo. Un nuevo pacto os doy, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál era el nuevo mandamiento? Y él dijo, un nuevo mandamiento os doy: ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Y qué hizo Jesús? Murió. O sea, mueran el uno por el otro. Antes solo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús trajo el sacerdocio de justicia y dijo, ámense unos a otros como yo
los he amado. O sea que se espera de que tú des la vida por tu prójimo. Y no hay amor más grande que aquel que da la vida por su hermano. Y sigamos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a un sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como los levitas, que tenían que ser siempre de los hijos de Aarón, y hoy en día están queriendo buscar el registro de los levitas para restaurarlos. Ya no existen los registros. Cuando vino Tito, el emperador romano, destruyó Jerusalén, destruyeron los registros. Ya no hay sacerdocio levítico. Eso lo hizo Dios. Dios permitió que erradicaran por completo el sacerdocio levita. Y aún así, ahorita en Israel quieren restaurar el sacerdocio levita. No lo van a hacer. Y si lo restauran, es un sacerdocio falso. Porque no hay manera de probar su linaje para poder decir, hey, estos son hijos de Aarón. Y aunque no fueran, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Rey de Justicia, Jesús, está por encima del sacerdocio levítico. Versículo 18. Aquí está. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él, Jesús. Tú eres sacerdote para siempre. Ya te lo voy a mostrar. Está en Salmo 110. Según el orden de Melquisedec. La palabra orden tiene dos traducciones. En el hebreo se llama Debrah. En el griego dice taxis, como taxis. Taxis significa orden cronológico o orden secuencial. Por eso le llaman taxi, porque va de un punto al otro, en un orden secuencial, en una ruta. Pero cuando le tomas el hebreo, Debrah significa pregonar, predicar, constitución verbal, declaración, promesa, testimonio, y es más poderoso. Por eso te dije que el evangelio era por la predicación. Estaba hablando del orden sacerdotal de Melquisedec, no del evangelio. Por eso te dije, ¿ves que no dice evangelio? ¿Ves que dice predicación? ¿Crees que Pablo lo hizo accidentalmente? Lo hizo porque Pablo entendía. Pero había cosas que él no podía decir porque la gente iba a decir, está loco, ¿de qué está hablando? Entonces puso pequeñas claves para que los que realmente se meten en las escrituras digan, ¿por qué dijo predicación y no dijo evangelio? Predicación viene de Debrah y de taxis, que es orden verbal. Por eso Romanos 10 dice, y la justicia que viene de Cristo Jesús dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve que Pedro dijo que Pablo hablaba de cosas difíciles de entender, que los indoctos no entenderían? Pero ahora que yo te estoy tratando de enseñar, te estoy ayudando a entender. Dime si estás entendiendo. El sacerdocio se recibe por medio del bautismo en agua, como Jesús lo recibió de Juan el Bautista, y la declaración de fe de que Jesucristo es el Dios Jehová que yo soy. Con tu boca confiesas para salvación, porque recibes el sacerdocio del Rey de Justicia. ¿Y quién es el Rey de Justicia? Jesús. Según el orden de Melquisedec. Muy bien, sigamos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque el sacerdocio no puede recibirse sin juramento. Y eso te lo voy a enseñar también. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los levitas. No recibieron ningún juramento. Yo juro de guardar los mandamientos de Dios. No. Los levitas solo nacían levitas. Pero el de Melquisedec sí, porque era por juramento, por declaración, por confesión, por Debrah, pregonación, predicación. Eso está hablando.
Por eso tienes que declarar que Jesucristo es tu Señor. ¿Qué estás diciendo cuando dices Jesucristo es mi Señor? Él es mi jefe. Él es mi rey. Yo soy su esclavo. Yo me someto a Él. Dime si una persona puede decir Él es mi rey y no servirle para toda la vida. Cuando tú declaras Jesucristo es mi Señor, estás tomando un juramento de obediencia. Pero todo el mundo se limpia con ese mandamiento y con esa promesa. Y eso es grave. Si tú tomas el sacerdocio y te bautizas y dices Jesucristo es mi Señor, tú tomas el sacerdocio y no es algo para jugar. Es algo que tú honras y respetas con tu vida. Y después dice, versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juro el Señor y no se arrepentirá. Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes levitas, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los levitas, el sacerdocio sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santo. Yo puedo entrar cada 5 minutos. Amén. Y ese sacerdote tenía que hacer un montón de rituales. Y tenía que hacer sacrificio por su pecado y después por el del pueblo. Y si no cumplía los lavamientos, la vestimenta, cada cosa, al pie de la letra, le habían puesto campanitas en su vestimenta. Si entraba al lugar santo y no había cumplido con cada ritual al pie de la letra, podía morir. Y cuando ya no sonaban las campanitas, sabían que estaba muerto. Entonces lo sacaban con lazos, porque nadie podía entrar al lugar santo. Y he aquí, yo puedo entrar cada vez que quiero. ¿Por qué? Porque nos convenía que viniera un sacerdote mejor. Y ese es Jesús. ¿Y qué es lo que hacen en todas las demás iglesias? Quieren restablecer el sacerdocio levítico. Y por eso te cobran el diezmo, en vez de sencillamente recoger la ofrenda todos y ir a darle a los pobres. Y por eso te imponen cargas que no debes de llevar. Y te quitan tu justicia que la deberías estar haciendo con el pobre para enriquecer y hacer grandes templos. Y grandes empresas familiares que se hacen llamar iglesias hoy en día. ¿Y tú? Y te voy a enseñar mañana una escritura que te dice que tú tienes la culpa. Porque tú le estás pagando a falsos profetas. Como el pueblo de los moabitas y los amonitas le pagaron a un falso profeta llamado Balaam. Si tú, en vez de darle al verdadero hombre de Dios y al verdadero pueblo de Dios, le estás dando tu dinero voluntariamente, sabiendo la verdad, a los falsos profetas, estás siendo igual a Moab y Amón. Y ellos no entrarán a la congregación de Dios. Y eso es pesado. Mañana te voy a enseñar eso. Por eso tienes que saber a quién le das tu oferta. Si no sabes si el hombre que tienes por encima de ti es un hombre de Dios, mejor dale tu dinero a los pobres. Por eso me sacan a patadas de las iglesias cuando te digo eso. Porque el pastor se ve afectado. Es necesario que tú entiendas que tu justicia te salva, no el pastor. El pastor no va a llegar al cielo y le va a decir a Jesús: hola Jesús, aquí está mi lista de todas mis ovejas. Y Jesús va a decir: wow, 2000, no está mal. Y le va a dar a otro ángel: Reinaldo Irías, Gertrudis Carranza. Así no va a ser. Cuando
Cuando Jesús se pare frente a ti, cuando tú te pares frente a Él va a poder olfatear tu justicia. Él va a poder ver tu luz, porque vas a estar vestido de justicia, porque le hiciste. Y tu justicia es la que te hace que tengas ese resplandor de Daniel 12, versículo 3 que te leí. Amén. Eso es bueno, yo sé, discúlpame, pero es la verdad. Ya tienes claro, ¿no? El sacerdocio es conforme al orden de Melquisedec, y nos vamos a ir de un solo al orden de Melquisedec. ¿Dónde aparece Melquisedec? Génesis 14. Génesis 14. Observa eso. ¿Quién es Melquisedec? Los mormones dicen que ellos son el sacerdocio de Melquisedec. Así que no te apantalles por el nombre Melquisedec, porque Melquisedec no es un nombre, es un título. En realidad eso es todo, es un título, que significa rey de justicia, rey de paz. ¿Te acuerdas? Lo leímos, ¿no? Muy bien. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Shinar, Shinar es la planicie donde se construyó la torre de Babel, de Babilonia, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma. Sodoma aparece otra vez. Contra Bisra, rey de Gomorra. Contra Shinab, rey de Adma. Contra Semeber, rey de Seboim. Y contra el rey Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Shidim, que es el mar salado, donde está Sodoma y Gomorra antes. 12 años habían servido al rey Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Una revuelta. 5 reyes contra 4. ¿Y de qué se trata esa revuelta? Este es el secreto. Aquí empieza la historia. Vete conmigo ahora para saber quién es quién. Vete a Génesis 11. Génesis 10, perdón. Primero Génesis 10. En el versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Noé eran Shem, Cam y Jafet. Y si tú bajas y miras a los hijos de Shem, están en el versículo bajando 22. Los hijos de Shem fueron Elam. ¿Viste? Kedorlaomer, rey de Elam. Estamos hablando de las primeras civilizaciones.